especialidad, por así decirlo, para hacer terapia cognitiva conductual. La terapia cognitiva conductual vamos a estar conversando en algunos temas que se vienen. Es un proceso mucho más complejo. No consiste solamente en lo que la resolución de problemas básicos. La resolución de problemas es la típica que hace el psicólogo, ¿no? Todos hacen esto. Hablar de restricción del sueño también se entiende. Higiene del sueño tienen que saberla ustedes de ley como médicos, es lo mínimo que deberían aplicar. Pero la terapia cognitiva conductual es un proceso que toma más tiempo. No puedes hacerlo en una sesión, no lo puedes hacer en 1 ni en 2 horas continuas de terapia de psicología. Necesitas algunas, porque lo que vas a tener que hacer en una terapia cognitiva conductual, lo dice el nombre, terapia cognitiva, pensamiento y conductual, para la conducta. En otras palabras, tienes que comenzar a reestructurar pensamiento, reestructurarle, recrearle, reeducarle y construir. Esto demanda de una serie de conceptos y de elementos que van a ir modificando la forma de pensar del individuo para que pueda actuar de otra forma, para que pueda responder de una manera diferente ante las situaciones. Y aunque la terapia cognitiva conductual tiene muy buenos resultados a largo plazo en muchas situaciones de psicopatología, no es sencilla aplicarla. Entonces, a veces sí puede ser necesario, generalmente en medicina, estarse apoyando con un psicólogo, sí, es verdad, pero no siempre tienes un psicólogo que haga terapia cognitiva conductual. Y cuando haya casos muy concretos, ustedes cuando quieran referir a eso, van a tener que intentar contactar con alguien que efectivamente lo haga. Segunda cuestión, esto acordarse para temas que vienen como ansiedad y depresión también. Segundo, sin embargo, obviamente lo que sí pueden hacer absolutamente todos ustedes es aplicar medidas de higiene del sueño. Y esta era la razón, ¿no? Por eso estaba ahí expresada de esa manera de resumen, que aunque no es factible, por lo menos la higiene del sueño sí es factible aplicarla en todo, ¿sí? Y toda esta serie de recomendaciones. Y hoy no estoy haciendo más preguntas, algo comenzaba creo que Anthony a opinar algunas de estas, pero tienen que saberse ustedes bien cuáles son los distintos componentes de una higiene del sueño. Todo esto es evaluable en preguntas, ¿ok? Hoy vamos a continuar de donde habíamos estado. Estamos haciendo un ejercicio, no se olviden, y tener en cuenta lo siguiente. Lo que estamos netamente ahora es practicando un proceso de selección. Y en el aula he dejado una primera parte abierta hasta donde nos quedamos la vez pasada. Y he dejado solamente un documento que me parece que era... ¿Cuáles dejé? Me puse a dudar. Manejo del insomnio. Sí, no les he dejado, como se le llama, un artículo entero. Había un artículo entero de como 6, 7 páginas solamente de las terapias no farmacológicas. La última sesión les proyecté algunas de estas sesiones, si no me equivoco. Creo que lo hice. Creo que lo hice la vez pasada. Y entonces, claro, teníamos algunas alternativas no farmacológicas, ¿no? Que la restricción del sueño, que era limitar el asistir a la cama justamente hasta que ya tuvieras que hacerlo. Situaciones que tienen que ver más bien como la intención paradojal, que es evitar justamente que se levante para algunas situaciones que de entrada le provocan ansiedad, ¿no? Las terapias de relajación, la terapia cognitiva que estamos hablando y la terapia cognitiva específica para el insomnio. Y cuando se las compara, obviamente se las compara contra los objetivos del tratamiento. Y estos objetivos del tratamiento, pues teníamos algunos que iban a ver, que algunos que salieron desde los criterios diagnósticos y decíamos, por una parte, mejorar lo que va a ser la conciliación y el mantenimiento del sueño, ¿no es cierto? En otras palabras, estamos hablando de mejorar la fase de inducción del sueño, lograr una buena calidad del mismo, que es de mantenimiento,
Habíamos mencionado aumentar la duración total de las horas de sueño, porque este era un criterio diagnóstico de insomnio per se. Disminuir el grado de afectación en las actividades cotidianas, o también dicho en positivo, aumentar, recuperar las actividades normales cotidianas de la persona. Y hay ensayos clínicos que han mirado cuáles lo logran hacer o cuáles no lo logran hacer. Y entonces uno trabaja con documentos que sintetizan evidencia de distinta manera. El que tienen ustedes ya es una revisión clínica básica, es una revisión simple que no está juzgando resultados de investigaciones. Lo que está en la pantalla es otro documento que tal vez lo libero como para que se familiaricen los que no han estado mirando muchos tipos de artículos, pero habrá otros similares en el curso. Y aquí lo que estamos marcando es un resumen de la síntesis. Y entonces, claro, han colocado algunas de estas intervenciones y lo que se está juzgando es exclusivamente la eficacia. Y se está juzgando para la población adulta en general, para los mayores de 55 años y los adultos que tienen condiciones dolorosas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de insomnio secundario, una de las causas podían ser los dolores musculoesqueléticos? Y estaba diciendo, ¿no? Esto que está aquí, los autores de este artículo, estos sistemas visuales son solamente eso, son ayudas visuales. Puedes hacerlo con crucecitas o no, si es que quieres. Aquí hablan de resultados del sueño. ¿Qué es los resultados del sueño? Los que estamos mencionando, los que tienen que ver solo con el sueño. Que disminuya la fase de inducción, que se logre mantener, que el despertar sea más tardío y que mejore la calidad. Y general, resultados globales tienen que ver los del sueño más los otros, como por ejemplo la recuperación de las actividades, la menor interferencia diaria, etcétera, etcétera. Y mientras más evidencia hay, mientras mejor es la evidencia, obviamente colocas más marcas. Estos autores lo han hecho a través de círculos. Esto es un artículo que está publicado en el American Physician, en el Journal of American Physicians, sí. Y entonces, claro, te dice, terapia cognitiva para el insomnio logra, ¿sí? Mejorar resultados globales, 3 puntos, y los resultados de sueño, 2 puntos. Y te dice, oye, mira, el control de estímulo, por ejemplo. El control de estímulo, sí, el control de estímulos te logra mejorar algunos de los parámetros de resultado del sueño, pero no te logra mejorar, por ejemplo, la reincorporación en las actividades diarias, etc. La terapia de comportamiento multimodal no tiene evidencia que lo logre hacer. Esto va cambiando, por ejemplo, cuando coges incluso adultos mayores. Porque en los adultos mayores, por ejemplo, la terapia cognitiva que haya durado por lo menos 6 meses, no hay investigaciones en adultos mayores, no hay evidencia científica. Por la población general mayor, al mayor de 60 años, no, usamos la mejor evidencia disponible, sabiendo que la mejor evidencia disponible vendría en general. Y entonces cuando se va haciendo estas calificaciones, etcétera, terminas con un resumen en el cual puedes terminar anotando los hallazgos, ¿no? Hasta aquí en donde estamos, hasta aquí hemos cogido y hemos partido del primer punto que era definición de la patología y ahí incluso revisamos los criterios diagnósticos. Luego hemos ido a objetivos del tratamiento que tenían que ver justamente con objetivos destinados al sueño en sí, pero también había otros que estaban relacionados con las actividades diarias. Y luego cogimos y pusimos las alternativas del tratamiento y que habíamos arrancado por las no farmacológicas. Y claro, estas no farmacológicas serían las que estaban listadas anteriormente, en donde uno de entrada terminaría diciendo que la de primera intención, por eficacia, sería la terapia cognitiva conductual específicamente dirigida para el insomnio.
Si juzgáramos más criterios, obviamente todas las terapias son seguras. No va a haber ninguna terapia que resulte insegura o en eventos adversos. Todas tendrían el mayor puntaje. Pero al mirar conveniencia es que te enteras justamente de que esto demanda especialistas, ¿no? Entonces, que es la pregunta que estaba haciendo al final y que me parece que fue Carol la que la respondió, creo que fue Carol. Y cuando, claro, sigues mirando, tienes también las terapias de relajación e incluso puede quedar recién acá abajo lo que sería la higiene del sueño simple. Pero ya tenemos 3. Ahora, en la práctica, ya sabemos entonces que si es que pudiéramos hacer siempre la terapia cognitiva conductual, pues obviamente sería la más recomendable para algunos pacientes. Mientras peor sea el cuadro del insomnio, pues, más razón para hacerla. Terapias de relajación vamos a poder indicar en todos los pacientes y sobre todo higiene del sueño. Teniendo ya las alternativas no farmacológicas elegidas, deberíamos pasar, por lo tanto, al siguiente punto, que es las alternativas farmacológicas. Y para las alternativas farmacológicas, lo primero es hacer el listado de las opciones. Entonces, vayan activando sus micrófonos para que me vayan diciendo los subgrupos farmacológicos que podríamos colocar aquí. Pueden ser las benzodiazepinas. Correcto, entonces vamos a anotar primerito a las benzodiazepinas. Muy bien. ¿Qué más? Los Z1. los bloqueadores Z1. Ok. Los agonistas del receptor BZ1, agonistas benzodiazepínicos, también llamados fármacos Zetas, les dicen en Inglaterra, los Zith drugs, los ZZ es símbolo de dormir. Y encima, porque todos los principios activos son zopiclona, faleplón, etcétera, con Z. Muy bien, agonistas BZ1, ¿qué más? Antihistamínicos. Antihistamínicos. Los barbitúricos. Sí, los barbitúricos también podríamos ponerles, por supuesto, barbitúricos. Y por ahí alguien más ha dicho antihistamínicos, ¿ya? Ok, ¿qué más? ¿No pueden ser los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina? Oh, les voy a colocar, ya vamos a ver qué ocurre con estos. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ok, ¿vale? De una vez, estos son antidepresivos. Y de una vez aquí podríamos colocar, por ejemplo, a los antipsicóticos, que aún no los estudiamos. ¿Algo más? La melatonina podría ser. Melatonina. Y otros agonistas de síntesis, como el Replón. ¿Algo más? Ansiolíticos no sedantes. Pero si usas ansiolíticos no sedantes, van a quitar la ansiedad. No Sí, lo siento. dinámico para provocar sueño, Christopher. Sí, perdón. ¿Algo más que pueda provocar sueño? Bien, esos son los principales. Y de una vez colocamos representantes de los grupos. Bien, estas benzodiazepinas para el insomnio. Les pregunto, benzodiazepina de que todas inician rápidamente el efecto, pero ¿qué quisiéramos? ¿Una benzodiazepina que entre rápido y salga rápido? ¿Una que dure intermedio o una que dure mucho tiempo? Que salga Que mucho. entre y que salga rápido. De acción corta. Medio. Pero si es que queremos que... Un intermedio. Dilo. Un intermedio. Porque necesitamos que ingrese y se quede un rato ahí para que nos induzca ahí el sueño y de ahí sí ya que se elimine. Exactamente.
Claro, tenemos algunas opciones que entran y salen rápido, como el flurazepam, por ejemplo, el propio midazolam, pero ese es inyectable. Pero el flurazepam, claro, entra rápido, sale rápido y puede servir para el insomnio, pero exclusivamente para uno, que podría ser ya muy concretamente el que tiene que ver con el insomnio de conciliación, este insomnio que solamente el problema es comenzar a dormir, donde la latencia está disminuida y donde podríamos estar queriendo, donde podríamos estar anhelando justamente que el paciente rápidamente se duerma. El problema del flurazepam tiene algunos efectos indeseados que tienen que ver casi con, casi como si te pegaras una fumada, así, que te quedaras un poco viajado, si es que lo hiciéramos, como se llama, analizando el perfil de seguridad. Pero muchos pacientes podrían, no se olviden todos los objetivos no eran solamente conciliar, también era aumentar la duración y el mantenimiento. Así que es preferible justamente la última opción que se está mencionando, que es una benzodiazepina que te permita cubrir estas horas, ¿ok? Que te permita cubrir estas horas. No nos interesa una de muy larga acción. Ahora, ¿todas te pueden mandar a dormir? Sí. Pero en términos globales, en términos generales, deberíamos preferir una que fuera de acción más bien intermedia. ¿Quién me dice el nombre de un principio activo que tenga duración intermedia? El lorazepam. Podría ser lorazepam, vamos a ponerle a este otro. Clonazepam. Está solando. El triazolam. El alprazolam. Ok, de los agonistas BZ, por ejemplo, Zolpidem. De los barbitúricos tendríamos, por ejemplo, al fenobarbital. De antihistamínicos, ¿cuáles tienen que ser? ¿Los de primera generación que penetran sistema nervioso central o los de segunda generación que no penetran sistema nervioso central? Primera Que penetran. Sí, primera. Primera. Los que penetran, correcto. Aquí tenemos dos grandes representantes. Uno que provoca bastante sedación con sueño, que es la difenhidramina, y uno que provoca bastante sedación casi sin inducir sueño, que es la hidroxicina. ¿Cuál iría mejor? Difenhidramina. Las DIFE. Exactamente. Entre los antidepresivos, existen antidepresivos que pueden provocar sueño. Y entonces, de entrada, este perfil de aquí no es totalmente idóneo porque dijeron específicamente los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, pero obviamente que estos pueden ser una opción si estuviéramos hablando de un insomnio secundario a depresión, por ejemplo. Recuerden que cuando teníamos un paciente con un insomnio secundario, lo que había que tratar es la patología de base. Sin embargo, dentro de los antidepresivos, como luego estudiaremos, tenemos un caso muy particular que es de los llamados heterocíclicos, y entre estos antidepresivos de nueva generación, quiero que vayan acordándose de uno que logra disminuir la latencia del sueño, que induce sueño, mirtazapina. Este de por sí puede favorecer sueño. Y obviamente tenemos distintos antipsicóticos. Hay varios antipsicóticos que algunos, como son neurolépticos, pueden llegar a provocar sueño. Melatonina, ya lo estamos diciendo justamente, sería el representante principal. De entrada, todas estas son opciones. Si calificáramos la eficacia, vamos a ver, no sé si es que se me borra esta pantalla, pero no quisiera. Sí, se me van. Tengo que borrar los dibujos. Bueno, están las opciones y lo primero que vamos a hacer es justamente entonces calificar lo que es la eficacia clínica. Y al calificar la eficacia clínica, podríamos toparnos con múltiples documentos. Les voy a mostrar un par de estos, ¿ok? Voy a mostrar un par de estos documentos.
Por ejemplo, tenemos lo que llamamos guías de práctica clínica. Y entonces estas guías de práctica clínica, obviamente, parten de un punto, ¿sí? Condicionan justamente distintos componentes, las guías completas están disponibles en tal lugar, etcétera, etcétera, y luego te empiezan a juzgar la evidencia científica. No sé si está en pantalla este otro que he cambiado en este instante, que dice Clinical Evidence. ¿Sí? Este Clinical Evidence, por ejemplo, ya hace una visión mucho más larga, mucho más extensa. Habla justamente de las distintas alternativas que van a existir. Te habla, fíjate, definición, prevalencia, factores de riesgo, métodos, ¿no? Entonces te dice que revisaron las bases de datos desde el año 66 hasta el 2006, etcétera, etcétera. Y luego va respondiendo de pregunta en pregunta para cada cosa. Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual contra nada, beneficios, riesgos, y te comenta. Después comparada, por ejemplo, contra en el anciano, la exposición a la luz, difenhidramina, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen cuestiones, lo voy a leer solamente un pedacito solamente para que se entienda cómo son los documentos. Entonces, te dice, por ejemplo, benzodiazepinas. Comparadas con el placebo, las benzodiazepinas son más eficaces a los 5 días para mejorar la calidad del sueño y el tiempo total de la duración del sueño. El tiempo total. Disminuyendo el número de despertares en comparación con ¿qué? Con el placebo. Entonces, hasta aquí benzodiazepina es mejor que el placebo, le pones una cruz. También los agonistas BZ van a ser mejores que el placebo. Cuando van comparadas con los agonistas BZ, las benzodiazepinas te dice que no son más eficaces en mejorar la calidad del sueño respecto a los agonistas del receptor de benzodiazepinas. ¿Ok? Esto lo tengo más resumido yo por acá, que es lo que vamos a proyectar por honor al tiempo, pero uno en teoría, ¿qué tendrían ustedes? Tendrían que estar leyendo todo el documento, ¿ok? Y en algún momento ocurrirá esto. Y no es complicado, lo único que tienes que ir es con cuidado mirando qué es lo que te dice. Entonces tenemos esto otra vez, que es la revisión que estoy usando para este ejemplo. Acá está para adulto mayor y aquí está población general. Para adulto mayor, un problema, casi no tenemos información. Y en población general, veamos qué es lo que nos dice. A ver, recordemos que esta columna de aquí eran resultados de sueño más los físicos, somáticos, cognitivos, etcétera, etcétera. Mientras que los de aquí eran exclusivamente los de la calidad del sueño, la duración del sueño y el inicio del sueño. Y todos estos son hipnóticos, no benzodiazepínicos, específicamente agonistas BZ, si se percatan, esoplicona, solpidem en liberación retardada y saleplon. Y nos damos cuenta de esto, de que claro, la eficacia de estos te dice, en definitiva, la eficacia de estos te dice que, bueno, mira, mejora la latencia y la duración total, ¿sí? La esoplicona, el solpidem. Bueno, resultados son para todos estos, mejor dicho. Puede reducir el tiempo de despertado, mejora aquí también el solpidem, la latencia, la liberación extendida, algunos resultados, no todos. El saleplon mejora la calidad y podría no tener efecto en la duración total del tiempo, pero en resultados físicos de reincorporación a actividades diurnas, saleplon no posee eficacia. Entonces uno ya comienza de entrada aquí a darse cuenta de que, hombre, saleplon como que es una opción, pero le faltan estudios, pero el solpidem te dice que sí, ok, tienen eficacia. Te dice que tiene eficacia y te dice que también los agonistas de melatonina como el ramelteón tienen una eficacia, pero si se dan cuenta ya la eficacia está marcada a menor. Te dice que mejora el rameltón. Christopher, la pantalla, los ojos, por favor. El rameltón te dice, mira, mejora la calidad del sueño. La calidad del sueño, pero no tiene efecto en otros resultados, ¿ok? Clínicos. Y esto ya de entrada determinaría que si comparáramos la eficacia entre los agonistas BZ, ya le estarían ganando al de melatonina, ¿ok? El suboxetant, que es un antagonista de una molécula endógena que lo que te hace es ayudar a despertar, no tenemos en el mercado, no está en el texto, me la salto, ¿no?
Benzodiazepinas, y esto es tenaz, o sea, benzodiazepinas como el temazepam de acción muy corta, pues no tiene resultados. Otras benzodiazepinas te marcan aquí que no. Sin embargo, ya miramos la otra que te decía justamente el otro documento de que la eficacia termina siendo similar. Antidepresivos como doxepina u otros como estalea mitazapina podrían mejorar ciertos resultados, no todos. Medicaciones de venta libre como la propia difenhidramina tampoco tienen evidencia científica. Y entonces con esto, claro, te quedas un poco chocho porque uno de los problemas es, bueno, ¿y ahora? Entonces, hay veces no hay evidencia, ¿no? Depende un poco del documento. Este que he estado mostrando está muy filtradito, está súper filtrado de ensayos que podían ser potencialmente defectuosos respecto a la última actualización, que era la que mostré después del Clinical Evidence. Pero entonces te quedas justamente con esta situación, ¿no? Entonces, a ver, nos habíamos quedado... aquí. Un minuto. Esto de manejar muchos botones a veces es un verdadero problema. Y entonces, claro, cuando calificáramos aquí la eficacia de estas opciones, diríamos en definitiva para los outcomes que tienen que ver con inducir el sueño, pues sí, los agonistas BZ, los barbitúricos también, estos también lo pueden hacer, ¿ok? Todos estos podrían inducir el sueño, ¿ok? Pero no solamente era la inducción, sino también el mantenimiento, y era la calidad, y eran las actividades diarias. Y en este sentido, claro, las benzodiazepinas logran mantener y en cierta manera podrían potencialmente mejorar la calidad, pero por ejemplo perturban actividades diarias porque puede el paciente quedarse somnoliento. Ya de entrada estaba somnoliento porque no duerme y se queda somnoliento por las benzodiazepinas per se. Los agonistas BZ lo pueden hacer un poco mejor. Los barbitúricos, por ejemplo, claro, lograrían hacer esto de aquí, pero el problema era, ya saben, por acá no lo vamos a juzgar el día de hoy, en la seguridad, van a ser más seguros los agonistas BZ que las van a ser más seguros los agonistas BZ que las benzodiazepinas, y los barbitúricos pues no serían para nada seguros. Los antihistamínicos logran solamente inducir el sueño, producen efectos anticolinérgicos, su seguridad no es muy mala. Los antidepresivos no tienen utilidad salvo que el paciente tenga depresión y también suelen tener efectos anticolinérgicos, la mayoría, hacen subir de peso, etc. Los antipsicóticos aletargan, dejan a la persona atontada, son neurolépticos y por lo tanto su seguridad es menor y no mejorarán, por lo tanto, esto que es la actividad diaria, este objetivo. Y la melatonina hemos visto que netamente logra sí mejorar la inducción y que es bastante segura. Y si tuviéramos que elegir entonces de aquí algunos fármacos, ya de entrada estamos viendo que van a haber algunos que pierden. Los antidepresivos no van a ser una primera opción, ni tampoco los antipsicóticos, no lo van a hacer, ni los barbitúricos. Así que nos estamos quedando con 4 grupos hasta aquí. Y de estos 4 grupos, de entrada, el que aparentemente tiene mejor perfil de seguridad y de eficacia son los agonistas BZ, y estamos hablando de manejo de ¿qué? Del insomnio. La segunda opción, con la que estaríamos quedándonos, la segunda opción, deberían ser sí una benzodiazepina, pero teniendo en cuenta de que no la puedes usar sino durante menos de 2 semanas porque el paciente se engancha. Y te queda como opción de tercera línea decantarte por un antihistamínico o por melatonina. Para poder culminar el tema, les voy a pedir que hagamos desconexión, reconexión en este instante, por favor.
¿Dónde están? Acá están. Bien. Entonces, para culminar el tema, hay, bueno, el otro subgrupo que como estaba dejando que lo vayan mencionando, no ha salido, asomará después en otro tema de la materia. Son pregabalina y gabapentina, que son anticonvulsivantes, pero ya de entrada pues, no importa si no los ponemos ahora, porque la utilidad de gabapentina y de pregabalina, que estudiaremos cuando estemos en anticonvulsivantes, es exclusivamente para pacientes que tienen fibromialgia. La pregabalina tiene evidencia científica de que alivia las molestias crónicas en fibromialgia. Lo mismo que los antidepresivos tricíclicos, también alivian la fibromialgia. Y entonces sería únicamente una opción en el paciente que sufre de un insomnio de causa secundaria a una fibromialgia. Pero la pantalla lo que estábamos haciendo antes era para insomnio primario, recuerden, estoy hablando de insomnio primario. Y esto es un problema a veces en artículos porque cuando se analiza te ponen las opciones también para los insomnios secundarios, ¿no? Los antipsicóticos no te provocan dependencia, ¿ya? Pero el problema está en que te dejan atontado, neuroléptico. Entonces, un paciente que no tenga un trastorno de psicosis no necesita, que no tenga un estado de agitación, que no tenga un estado maniacal, no tiene sentido luego terminar utilizando un antipsicótico. ¿Por qué asoman entre las opciones muchas veces en los documentos? Porque los pacientes que tienen un estado maniacal o que están en agitación psicomotriz por algún trastorno mental, lógicamente no duermen tampoco, ¿ok? Y estos fármacos, como son neurolépticos en general, pueden inducir, pueden provocar aletargamiento en las personas. Pero eso no significa que terminen siendo primera opción. Acordarnos entonces de que los neurolépticos provocan también sedación. Son temas que veremos en la materia cuando vengan. Una pregunta, disculpe. Dilo. Digamos que, bueno, no, un paciente al estar tomando tratamiento para causas del insomnio genera dependencia de estos. Luego, es más difícil seguir tratando o su dependencia a los mismos. La dependencia. Es que, a ver, vamos pensando, chicos. ¿En qué tiempo debería resolverse un insomnio? Un insomnio primario. No un insomnio... Una semana, 2 semanas como máximo. Máximo 2 semanas. Exactamente. Exactamente. Incluso por eso es que cuando se va a utilizar benzodiazepinas como una opción en pacientes con insomnio, y porque recuerden, el insomnio puede llegar a generarle a la persona, habiendo sido primario, le puede llegar a generar a la persona ansiedad. Esto acordarnos, ¿ok? Que no es lo mismo al paciente que tiene ansiedad y que sufre de insomnio. ¿Por qué no va a ser lo mismo? En la ansiedad vamos a mirar que las benzodiazepinas, en caso necesario, podemos usarlas más tiempo. Pero como hipnóticos, la recomendación es no pasarte de 2 semanas para evitar justamente, Lenin, esto, para evitar la dependencia. Acuérdense que hablamos en la clase de esto. Pero ahorita estamos viendo otro asunto más. No es el fármaco de primera elección una benzodiazepina. No lo es. Es un agonista BZ1. Es un agonista como Sopicona, Solpidem. Aunque Salepron tenga menos estudios, pero alguno de estos, como su grupo. Y estos tampoco se tienen que mandar como medicación crónica. Y ese es un error. Porque si le estás mandando como medicación crónica, estás diciendo que ya te equivocaste en el diagnóstico. Eso estás diciendo, ya te equivocaste, ya no es un insomnio primario. Si es que, no es que mi paciente ya lleva 6 meses con la medicación y cuando no toma no duerme. Es que ya te equivocaste capaz en el diagnóstico tú. De pronto eso no era un insomnio primario. Porque si fuera un insomnio primario, la base del tratamiento no farmacológica, por lo mínimo que higiene del sueño. Y a veces añadir ¿qué?
un fármaco. ¿Eso qué significa? No es en la primera consulta el fármaco, verán. Si es que leen detenidamente el artículo que les he dejado, el artículo británico para atención primaria en salud, el que manejan los General Practitioners, si es que lo leen con cuidado, te dice clarito, evita lo que van a hacer los fármacos. Pero entonces volvemos a las fases, terapéutica razonada después. ¿Cuándo vas a hacer el monitoreo del paciente que no duerme? ¿De aquí a un mes? No, no es cierto. La próxima semana tienes que ver. Evita celular en la cama, se está yendo a acostar ya cuando tiene realmente sueño, ha estado haciendo física, todas las recomendaciones de higiene del sueño. Y si es que fuera necesario, iniciar con un hipnótico. Y ese hipnótico, bueno, sí puede haber ocasiones en las cuales desde la primera consulta podemos darlos, sí es verdad. Sí, hay muchas alternativas. Pero es hipnótico de entrada, hay que educarle al paciente y decirle, a ver, el problema del insomnio es este, su insomnio se debe a esto, si es que es primario, ¿no? Y estas pastillas nos van a ¿qué? Ayudar, es una patadita más. Pero no conviene, hay que avisarle, Lenin, chicos, hay que avisarle. Usted no ha de querer quedarse enganchado con las pastillas de por vida, ¿o sí? Entonces te dice, no. Ah, vale, perfecto. Entonces vamos a usar solamente durante esta semana, estas 2 semanas, y después vamos a comenzar a descontinuar. Y recuerden, cualquiera de estos hipnóticos agonistas BZ o benzodiazepinas, la descontinuación no debe ser brusca. Hay que hacer reducción de dosis escalonada para evitar justamente ¿qué? El rebote. Y adicionalmente tengan en cuenta que melatonina, aunque sea un nutraceutical, melatonina, no el agonista caro, puedes probar como primera opción, sobre todo si es que es un adulto mayor. ¿Por qué? Por su enorme perfil de seguridad. Si se engancha con melatonina, eso no nos preocupa, porque el paciente, primero, no se está descrito que nadie se engancha a melatonina. Si se engancha a melatonina es un asunto psíquico. Segundo, la melatonina no está asociada con riesgo de somnolencia en el adulto mayor y con caídas y con fracturas. No está relacionada con esto. Y recuerden que melatonina solamente ayuda a la fase de conciliación, no ayuda en el mantenimiento ni en la duración total. ¿Ok? Pero entonces puedes empezar a probar. Pero los otros agonistas BZ, los benzodiazepinas, no más allá de 2 semanas. Entonces, Lenin, esa es la intención. El rato que se te enganchó, honestamente ya hay que decir algo, te equivocaste al manejar el paciente. Te equivocaste al informarle, te equivocaste en las primeras prescripciones como mandaste, te equivocaste al no explicarle los objetivos del tratamiento, te equivocaste en algo para que el paciente se te enganche. Justamente lo que hay es que evitar que el paciente se enganche. Y para evitar, la fase de información es la más importante. No informamos solamente, tiene insomnio, haga esto, tome esta pastilla a estas horas para que duerma. No, hay que informar pros, contras, todo, ¿ok? Hay que informar muchísimas cosas en esa fase. Sigamos. Casi me olvido que uno se acaba esto. Y entonces teníamos estas alternativas. Ya se me borraron las cruces, obviamente, por lo que hice el cierre de pantalla. Y cuando uno revisa en estos documentos, por ejemplo, a través de lo que estamos mirando, que es un documento de síntesis de evidencia científica, ¿no? Efectos adversos de las intervenciones para el insomnio, hallazgos de una revisión sistemática y de la información del fabricante. Claro, tienes cuestiones como estas. Yo les he cortado, ¿no? Porque tenía para cada fármaco este documento, pero era medio largo. Y te dice, vamos por acá debajo, las benzodiazepinas. Pensamiento anormal, cambios en el comportamiento, comportamientos complejos, incluyendo el manejo en estado automático, o sea, cuando estás como que en vigilia, ¿no? Alucinaciones, que sobre todo con las de vida muy corta, las que entran rápido y salen corto provocan alucinaciones. Les decía que era como para pegarse un vuelo, ¿no? Un viaje. Que se empeore la depresión en un paciente que tiene insomnio secundario y que tiene ideas suicidas.
Puede haber reacciones alérgicas, sedación profunda en pacientes que utilizan analgésicos opioides, por ejemplo, o pacientes que tienen apnea del sueño, también puede haber peores desenlaces, así que no son tan seguras. Y uno dirá, entonces los agonistas BZ son mejores, más chéveres, más seguros. Pues tampoco no es que lo sean tanto. Sí pueden llegar a provocar deterioro psicomotor y pueden tener efectos depresores del sistema nervioso central, todo el asunto de la dosis. Pueden afectar en adultos mayores a otros sistemas. Por ejemplo, podría modificarse los trastornos del movimiento, en trastornos involuntarios del movimiento, o en pacientes con Alzheimer, por ejemplo, podría empeorar. En un paciente con Alzheimer es preferible, sí, ahí sí utilizar un antipsicótico, por ejemplo. Puede igualmente dar comportamientos complejos o el manejar en estado automático. Puede empeorar un estado depresivo, puede llegar a provocar caídas, sobre todo en adultos mayores, deprimen el sistema nervioso central. Entonces, no son extremadamente seguros, vengo diciendo desde el otro día. Si hiciéramos un resumen, si cogiéramos el resumen de la guía de práctica clínica, claro, tendríamos que el 40% de los adultos tienen insomnio, la definición, ¿no es cierto? Lo que es el insomnio primario crónico, etcétera. Las alternativas no farmacológicas que hemos estado mirando, la terapia cognitiva, ejercicios de programa, relajación, etcétera. Tiempo de exposición a lo que es la luz puede mejorar la calidad comparado con el no tratamiento. Esta de aquí es difícil de aplicar. Esta los pacientes no siempre pueden hacer, sobre todo cuando tienen osteopatologías, los adultos mayores. Esta no tenemos siempre tratantes, por eso la base tiene que ser siempre la higiene del sueño. Agonistas BZ pueden mejorar la latencia en los pacientes adultos mayores, pero efectos a largo plazo son desconocidos y pueden tener también efectos indeseados. Zolpidem, soflicona puede mejorar la duración del sueño. Saleplon no has visto que mejore la duración del sueño. Benzodiazepinas pueden mejorar resultados del sueño en relación al placebo u otros tratamientos, pero generalmente causan efectos adversos. No conocemos los efectos a muy largo plazo de utilizar benzodiazepinas, sin embargo, sí sabemos que hay relaciones en adultos mayores con caídas y fracturas, por ejemplo. Las benzodiazepinas deterioran la memoria, la función cognitiva, la función psicológica y pueden, cuando se las retira, provocar un rebote del insomnio, ¿no? Lo que les mencionaba, riesgo de accidentes, caídas, ruptura de caderas en el adulto mayor. La difenhidramina no mejora la calidad en el adulto mayor, es más útil sobre todo en niños. El protocolo algoritmo de manejo general que luego tendrán en el aula termina diciéndote esto. Los pacientes que vienen con insomnio, tienes que realizar una buena examen físico, una buena exploración general